Perfecto. Necesitas un guión de, 1 hora, 45 minutos. Aproximadamente 15.000, 16.000 palabras. Ahora sí, voy a crear la versión completa con esa duración exacta. En lo más profundo del silencio cósmico, algo nos visitaba. Un mensajero de otra estrella. Un viajero solitario que había cruzado el abismo interestelar durante millones de años, solo para rozar nuestro rincón de la galaxia en un fugaz encuentro que duraría apenas un suspiro en la inmensidad del tiempo cósmico. No sabíamos que este pequeño punto de luz, apenas perceptible contra el telón de fondo infinito del universo, estaba a punto de desafiar una de las ideas más fundamentales que teníamos sobre los cometas. Este objeto no solo traía consigo los secretos de su sistema natal, sino que también portaba un enigma que dejaría perplejos a los astrónomos de todo el mundo, obligándonos a cuestionar lo que creíamos saber sobre la física que gobierna a estos peregrinos helados. La historia de su descubrimiento es la crónica de una anomalía imposible, una contradicción que, según nuestras propias leyes de la física, simplemente no debería existir. En diciembre de 2019, mientras la mayoría del mundo se preparaba para las festividades de fin de año, el sistema de sondeo astronómico Atlas, en Hawái, registró algo extraordinario en la constelación de la Osa Mayor. Un objeto débil y veloz en una trayectoria que no podía haberse originado en nuestro sistema solar. Los números no mentían. Este visitante había llegado desde las profundidades del espacio interestelar. Durante los siguientes meses, el caso se convirtió en el misterio más fascinante de la astronomía contemporánea. El tercer visitante interestelar jamás detectado por la humanidad. Un logro extraordinario si consideramos que el primero, el enigmático Oumuamua, se descubrió apenas 2 años antes. Se le bautizó como 2I Borisov, siguiendo la nueva nomenclatura para objetos interestelares. Pero pronto, este nombre cambiaría a 3I Atlas, cuando se confirmó que era, en realidad, un visitante diferente al que inicialmente se pensaba. Los científicos de todo el mundo se prepararon para estudiarlo siguiendo los protocolos habituales, esperando que se comportara como cualquier otro cometa. Tal vez mostraría algunas diferencias menores debido a su origen exótico, pero fundamentalmente debería seguir las mismas reglas que los cometas nacidos en nuestro propio sistema solar, hasta que una serie de mediciones orbitales de alta precisión obtenidas en la primavera de 2020 lo cambió todo. El cometa se estaba acelerando, pero la causa de esa aceleración era completamente invisible. ¿Cómo es posible que una fuerza tan evidente actuara sobre este objeto y que su origen estuviera completamente oculto a nuestros instrumentos más avanzados? ¿Qué tipo de motor invisible podía estar impulsando a este viajero cósmico? Antes de revelar lo que realmente sucedió en aquel punto remoto del cosmos, comenta aquí desde dónde estás viendo este documental y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. La respuesta a este enigma no solo redefine lo que es un cometa, sino que expande nuestra imaginación sobre los tipos de mundos que pueden existir más allá de nuestro Sol. La historia de 3I Atlas es un recordatorio de que a veces los mayores descubrimientos no provienen de encontrar lo que buscamos, sino de enfrentarnos a algo que según nuestras propias reglas simplemente no debería existir. Es un viaje hacia lo desconocido que comienza con una simple observación, un objeto que se mueve de forma imposible. El conflicto central no nació en el espacio profundo, sino en las salas de datos, en los centros de investigación, en las pantallas de computadora donde los números contaban una historia que nadie había leído antes.
Los equipos de astrofísicos trabajando con datos del Minor Planet Center comenzaron a notar una sutil pero insistente desviación en la órbita de 3I Atlas. No seguía con exactitud la trayectoria dictada por la gravedad del Sol y los planetas. Se estaba moviendo un poco más rápido de lo que debería, como si una fuerza minúscula, pero constante, lo estuviera empujando por detrás, acelerándolo imperceptiblemente pero de manera inequívoca. En el mundo de la astronomía cometaria, esto no era en principio una sorpresa. Los cometas son famosos por este comportamiento. A medida que se acercan al Sol, el calor vaporiza sus hielos en un proceso llamado sublimación, expulsando gas y polvo que actúan como pequeños propulsores naturales, generando lo que los científicos llaman un empuje no gravitacional. Es un fenómeno bien documentado, predicho por las ecuaciones, observado miles de veces. Un comportamiento que entendíamos perfectamente. El problema era que cuando apuntaron los telescopios hacia 3I Atlas, no había nada, ninguna coma brillante, ninguna cola espectacular, ningún chorro de gas visible. El objeto parecía completamente inerte, muerto, congelado, y sin embargo, aceleraba. La comunidad científica reaccionó con una mezcla de emoción contenida y escepticismo profesional. La llegada de un nuevo objeto interestelar después de los enigmáticos Oumuamua y 2I Borisov era una oportunidad de oro para la ciencia. Cada uno de estos mensajeros es una cápsula del tiempo, una muestra prístina del material que compone otros sistemas planetarios, una ventana directa hacia mundos que jamás podremos visitar. La gran pregunta que guiaba la investigación inicial era simple pero profunda. ¿Qué secretos sobre su estrella de origen nos revelará este nuevo viajero? ¿Qué nos puede decir sobre la química, la física y la historia de su sistema natal? Los primeros análisis espectroscópicos y las observaciones visuales lo clasificaron como un cometa. Parecía tener un núcleo rocoso y helado, similar a los que habitan en los confines de nuestro propio sistema solar, en la distante nube de Oort. Todo parecía seguir el guión cósmico conocido, un guión escrito por décadas de observaciones y teorías. Un guión que estaba a punto de ser arrojado a la basura por una realidad mucho más extraña. El ambiente en los observatorios era de tranquila fascinación. En centros como el Observatorio Géminis en Chile o el Very Large Telescope, también en los Andes chilenos, los astrónomos reservaban precioso tiempo de observación para seguir la trayectoria de 3I Atlas. La narrativa inicial era de una ciencia metódica y predecible. Se esperaba que a medida que el cometa se acercase a su perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita, desarrollaría una coma brillante. Esa atmósfera difusa de gas y polvo que rodea al núcleo de un cometa activo, y eventualmente una cola espectacular. Estos fenómenos visibles serían la prueba irrefutable de la desgasificación, el motor que explicaba perfectamente su aceleración anómala. Los modelos computacionales se pusieron en marcha, prediciendo con precisión matemática la cantidad de agua, monóxido de carbono y otros compuestos volátiles que deberían estar emanando del núcleo para generar el empuje medido. Las ecuaciones eran claras, los números encajaban perfectamente. La ciencia estaba lista para confirmar sus teorías y añadir otro capítulo al libro de conocimiento sobre cometas interestelares. Pero el cosmos tenía otros planes y estaba a punto de enseñarnos una lección de humildad. A medida que 3I Atlas se adentraba en el sistema solar interior, acercándose cada vez más al calor abrasador de nuestra estrella, los telescopios más potentes del mundo y del espacio se fijaron en él con atención sin precedentes.
El telescopio espacial Hubble, con su agudeza visual sin parangón, libre de las distorsiones de nuestra atmósfera, fue dirigido hacia ese punto de luz para resolver el misterio de una vez por todas. Los científicos esperaban ver una nube de gas expandiéndose, una coma que, aunque pudiera ser débil, definitivamente debería ser detectable con los instrumentos modernos. Las imágenes llegaron desde la órbita terrestre, se procesaron cuidadosamente y se analizaron con el máximo rigor científico. Y el resultado fue un golpe devastador para las expectativas. No había una coma significativa. No se detectaba la cantidad de gas necesaria para explicar esa aceleración constante. Era como ver un coche de carreras ganando velocidad en la pista, sin que su motor emitiera ningún sonido ni humo por el tubo de escape. Una imposibilidad física aparente. El desconcierto se instaló rápidamente en los equipos de investigación alrededor del mundo. Los datos orbitales eran inequívocos y robustos. La aceleración era real, medible y constante. Los datos del Hubble también eran cristalinos. La actividad cometaria era prácticamente nula. Las cantidades de cianógeno y agua detectadas eran órdenes de magnitud inferiores a las necesarias para producir el empuje observado. Se enfrentaban a un enigma verdaderamente desconcertante, una aceleración fantasma. El cometa se comportaba como si tuviera un motor de cohete encendido, pero no había absolutamente ningún rastro visible de su combustible. La pregunta inicial sobre el origen del cometa fue rápidamente reemplazada por una mucho más urgente y fundamental. Si no son los hielos que conocemos, si no es agua sublimándose, ¿qué fuerza invisible está impulsando a 3i Atlas a través de nuestro sistema solar? El trabajo en los centros de investigación se volvió febril. Los astrofísicos revisaron los cálculos una y otra vez, buscando cualquier posible error. ¿Podría haber un fallo en los modelos de trayectoria? Quizás una interacción gravitacional desconocida con algún objeto no catalogado. Un planeta enano oculto ejerciendo su influencia sutil. Todas estas posibilidades fueron sistemáticamente descartadas mediante análisis rigurosos. La trayectoria era precisa y no había ningún cuerpo masivo oculto en su camino que pudiera explicar la anomalía. El problema no estaba en las matemáticas de la gravedad, que funcionaban perfectamente. El problema estaba en la física del propio objeto. Algo en la composición o estructura interna de 3i Atlas era radicalmente diferente a cualquier cometa que hubiéramos estudiado antes. La normalidad científica se había roto. Lo que había comenzado como una observación rutinaria de un visitante lejano se había transformado en la casa de un fantasma cósmico. La atmósfera de serena expectativa científica se evaporó, dando paso a una tensión investigativa palpable. Se publicaron artículos científicos en cuestión de semanas, cada uno proponiendo una posible solución diferente, cada uno siendo examinado con lupa por la comunidad internacional. ¿Podría el cometa estar expulsando un tipo de gas que nuestros instrumentos no pueden detectar fácilmente? O tal vez el empuje no provenía de la sublimación en absoluto, sino de otro mecanismo físico completamente diferente que aún no habíamos considerado. La situación era frustrante y emocionante a la vez. Por un lado, la falta de respuestas era un desafío directo a décadas enteras de ciencia cometaria bien establecida. Por otro lado, era la señal inequívoca de que estaban al borde de un descubrimiento verdaderamente nuevo, algo que podría cambiar los libros de texto y abrir campos de investigación completamente inexplorados. Para entender la magnitud real del problema, es crucial visualizar lo que los científicos esperaban ver versus lo que realmente observaron.
Un cometa activo típico, como el famoso 67P Churyumov-Gerasimenko, visitado de cerca por la sonda espacial Rosetta, es un mundo dinámico y violento cuando se acerca al Sol. Su superficie irregular está cubierta de chorros de gas y polvo que estallan violentamente al ser calentados por la radiación solar, creando espectáculos de una belleza dramática. Estos chorros son los que le dan al cometa su característica coma brillante y su cola espectacular, y son la fuente evidente e indiscutible de su aceleración no gravitacional. Los modelos físicos predicen una relación directa y matemáticamente precisa entre el brillo de la coma y la fuerza del empuje. Es una ecuación simple. Más gas expulsado equivale a más empuje y a una coma más brillante. En el caso de 3I Atlas, esta relación fundamental estaba completamente rota, destrozada. El objeto aceleraba con la fuerza de un cometa moderadamente activo, pero brillaba con la debilidad de un asteroide casi completamente inerte. La contradicción era flagrante y no podía ser ignorada ni descartada como un error de medición. El astrofísico Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea, fue uno de los primeros científicos en confirmar la anomalía con mediciones independientes. Su equipo se especializa en calcular órbitas de alta precisión, un trabajo que requiere años de experiencia y un conocimiento profundo de mecánica celeste. En sus propias palabras, compartidas en una conferencia científica meses después, nunca habíamos visto algo así en nuestras carreras. La aceleración estaba ahí en los datos de forma robusta, sin ninguna duda estadística. Pero cuando mirábamos las imágenes del telescopio, el objeto parecía completamente muerto. Era como si la física misma nos estuviera jugando una broma cruel. Este sentimiento de desconcierto era compartido por muchos investigadores alrededor del globo. Los datos numéricos no mentían, eran sólidos y verificables, pero contradecían directamente la experiencia visual, lo que podíamos ver con nuestros propios ojos a través de los mejores telescopios del planeta. La ciencia se basa fundamentalmente en la coherencia entre la observación directa y la teoría matemática. Y en el caso de 3I Atlas, esa coherencia se había hecho añicos completamente, dejando un vacío intelectual que debía ser llenado urgentemente con nuevas ideas. Las implicaciones de este misterio iban mucho más allá de un simple cometa anómalo. Si 3I Atlas era de alguna manera representativo de los objetos que se forman en otros sistemas estelares, significaba que nuestro conocimiento, basado enteramente en los cometas de nuestro propio sistema solar, era peligrosamente incompleto. Podría existir toda una clase de cuerpos helados en la galaxia con propiedades físicas y químicas que ni siquiera habíamos imaginado en nuestras teorías más especulativas. Cada visitante interestelar es esencialmente una sonda natural, un regalo gratuito del cosmos que nos permite estudiar mundos increíblemente lejanos sin tener que viajar físicamente hasta ellos. Pero este regalo particular venía con un manual de instrucciones escrito en un idioma que no entendíamos, con símbolos que no podíamos descifrar. La aceleración fantasma no era solo una curiosidad científica interesante. Era una llave que podría abrir una puerta hacia una nueva y revolucionaria comprensión de la formación planetaria en toda la galaxia. A medida que 3I Atlas continuaba su viaje implacable, alejándose cada vez más del Sol y dirigiéndose de nuevo hacia el espacio interestelar del que había venido, la urgencia por resolver el enigma crecía exponencialmente. Cada día que pasaba, el cometa se volvía más débil y más difícil de observar, su luz diluyéndose en la vastedad del espacio.
La ventana de oportunidad para desentrañar su secreto se estaba cerrando rápidamente y podría no volver a abrirse jamás. Los equipos de investigación de todo el mundo colaboraron intensamente, compartiendo datos libremente y debatiendo hipótesis en foros online, emails nocturnos y conferencias virtuales improvisadas. La competencia amistosa normal en la ciencia dio paso a un esfuerzo global verdaderamente unificado, motivado por un único objetivo compartido: entender la naturaleza real de esta fuerza fantasma que desafiaba nuestras teorías. Se propusieron ideas que iban desde lo plausible hasta lo verdaderamente exótico, forzando a los científicos más conservadores a pensar más allá de los límites convencionales de la astronomía establecida. Una de las primeras pistas significativas surgió al reexaminar cuidadosamente la composición química del objeto. Aunque la cantidad total de gas detectada era mínima, casi insignificante, los espectrómetros más sensibles lograron detectar trazas minúsculas de ciertos compuestos. El análisis detallado de estas trazas no reveló nada particularmente fuera de lo común en términos de composición. Pero curiosamente, la ausencia de ciertos compuestos era tan reveladora como la presencia de otros. La falta casi total de agua sublimada era particularmente extraña y preocupante. El agua congelada es el hielo más abundante en los cometas de nuestro sistema solar y el principal motor de su actividad cuando se acercan al Sol. Si 3i Atlas no estaba expulsando agua en cantidades significativas, entonces, ¿qué otro material podría sublimarse con la suficiente eficiencia para generar ese empuje medido a esa distancia específica del Sol? Esta pregunta se convirtió en el eje central absoluto de toda la investigación, abriendo la puerta a nuevas y audaces teorías sobre su composición interna. El escenario estaba listo para una revolución en nuestra comprensión de los mundos helados. El caso misterioso de 3i Atlas había expuesto una grieta fundamental en nuestro conocimiento, una anomalía que no podía ser explicada con las herramientas teóricas existentes. La ciencia se enfrentaba a uno de sus momentos más emocionantes y definitorios, el momento en que un misterio profundo obliga a la creación de conocimiento completamente nuevo. El cometa fantasma, en su silencioso paso por nuestro vecindario cósmico, nos había dejado un desafío intelectual formidable. No era simplemente una pregunta sobre dónde venía o hacia dónde iba. Era una pregunta mucho más fundamental sobre qué era realmente. Y la respuesta, como descubrirían pronto los investigadores más persistentes, era más sorprendente y revolucionaria de lo que cualquiera se había atrevido a imaginar, revelando un tipo de objeto cósmico que hasta entonces solo había existido en el reino puramente teórico de las especulaciones académicas. La historia de este cometa es, en su esencia más profunda, la historia del método científico en acción. Comienza con una expectativa clara basada en décadas de experiencia. Continúa con una observación que contradice dramáticamente esa expectativa. Y culmina en una búsqueda casi frenética de una nueva explicación que pueda reconciliar la teoría con la obstinada realidad. 3i Atlas nos obligó a ser más humildes como especie, a reconocer que el universo es infinitamente más diverso y extraño de lo que nuestros modelos, basados en una única muestra estadística, nuestro propio sistema solar, nos habían llevado a creer con tanta confianza. La aceleración fantasma no era un error de medición ni una violación misteriosa de las leyes físicas fundamentales. Era una pista, un susurro del cosmos que nos decía claramente: hay muchas más cosas en el cielo de las que sueña vuestra ciencia. Y estábamos a punto de descubrir exactamente qué eran esas
esas cosas. La búsqueda de respuestas se topó con un muro formidable que no estaba hecho de materia oscura ni de física exótica, sino de algo mucho más humano y familiar: los límites inherentes de nuestro propio conocimiento. La ciencia, a menudo romantizada en la cultura popular como un archivo completo y perfectamente ordenado del cosmos, es en realidad un mosaico imperfecto y lleno de huecos. Un mosaico ensamblado pacientemente con fragmentos diminutos de luz capturados a través de abismos incomprensibles de tiempo y espacio. Cada dato que recopilamos es una reliquia frágil, y la memoria del universo, tal como la reconstruimos, está inevitablemente llena de vacíos frustrantes. Para entender verdaderamente a Tres y Atlas, los astrónomos tuvieron que enfrentarse primero a las zonas ciegas de su propia disciplina científica, a los ecos distorsionados de datos antiguos y a las interferencias que distorsionan la débil voz de estos mensajeros lejanos. La historia de esta investigación es también la crónica fascinante de cómo la ciencia lucha constantemente contra sus propias sombras. El primer obstáculo fue de una naturaleza brutalmente fundamental: la relación señal-ruido. Tres y Atlas era increíblemente tenue, un susurro casi inaudible de fotones contra el estruendo ensordecedor de fondo del cosmos. Cada imagen capturada por los telescopios terrestres era una batalla técnica agotadora. La débil luz reflejada por el cometa tenía que ser separada meticulosamente del brillo de estrellas lejanas, del resplandor difuso de galaxias de fondo y, sobre todo, del ruido inherente a los propios detectores electrónicos modernos que, aunque extraordinariamente sensibles, no son perfectos. Para los equipos de análisis de datos, esto significaba apilar laboriosamente docenas o incluso cientos de imágenes individuales, promediando estadísticamente los datos para que la débil señal genuina del cometa emergiera lentamente del caos estadístico. Era un trabajo minucioso de arqueología digital, donde el premio codiciado era una medición ligeramente más precisa de una posición en el cielo o un brillo, a veces contenida en un solo píxel de una imagen que podía contener la clave de un enigma interplanetario. A esta dificultad técnica se sumaba la tiranía implacable de la geografía y el tiempo. Ningún observatorio en la Tierra puede seguir un objeto celeste de forma continua e ininterrumpida. La rotación inexorable de nuestro planeta impone un ciclo ineludible de día y noche, mientras que las nubes y las condiciones atmosféricas impredecibles pueden arruinar semanas enteras de observación cuidadosamente planificada. Esto creaba enormes y frustrantes lagunas en los datos de Tres y Atlas. El objeto era observado intensamente durante unas pocas horas desde Chile, mientras la noche cubría los Andes. Luego el planeta rotaba y el testigo de observación pasaba a Hawái, si el clima lo permitía, y los telescopios no estaban comprometidos con otros proyectos. Entre una observación y otra podían pasar 12 o 14 horas largas de completa ceguera. ¿Qué ocurría durante esos intervalos oscuros? ¿Hubo algún estallido breve de actividad? ¿Alguna emisión súbita de gas que nos perdimos para siempre, borrada por el paso del tiempo? La trayectoria del cometa a través del espacio era una línea continua y suave, pero nuestra visión de ella era inevitablemente una serie de puntos desconectados. Ni siquiera el ojo supuestamente infalible del telescopio espacial Hubble podía resolver completamente este problema de continuidad. Aunque libre de las ataduras y distorsiones de la atmósfera terrestre, el tiempo del Hubble es uno de los recursos más escasos y codiciados de toda la ciencia moderna. Simplemente no podía dedicarse a vigilar a Tres y Atlas sin interrupción durante semanas o meses. Los astrónomos obtuvieron valiosos
nebulosas instantáneas, imágenes de una claridad visual sin precedentes que confirmaron definitivamente la ausencia de una coma significativa, pero seguían siendo exactamente eso, instantáneas congeladas en el tiempo, fotografías de momentos concretos y específicos en la vida del cometa. La aceleración observada, sin embargo, era un proceso dinámico y continuo. Era como intentar entender el funcionamiento complejo de un motor de combustión mirando solo un par de fotogramas aislados de una película. Faltaba el contexto crucial, el movimiento, la dinámica temporal que se escondía inevitablemente en los huecos de la observación. Para intentar llenar estos vacíos frustrantes, los científicos recurrieron a la memoria colectiva de la astronomía, los archivos digitales de misiones espaciales pasadas. Se revisaron exhaustivamente los datos de la sonda Rosetta en el cometa 67P y los de Giotto en el legendario Halley. La esperanza era encontrar un análogo cercano, un cometa de nuestro propio sistema solar que quizás hubiera mostrado un comportamiento similar en el pasado, tal vez una aceleración fuerte combinada con una actividad visual débil. Pero esta búsqueda meticulosa en el pasado reveló una limitación aún más profunda y fundamental. Todos nuestros conocimientos sobre cometas, sin excepción, se basaban en una única familia cósmica, la nuestra. Los cometas del sistema solar se formaron todos en el mismo disco protoplanetario primordial, a partir de la misma nube ancestral de gas y polvo. Comparar a Tracy Atlas con ellos era como intentar entender la biología de un animal exótico y desconocido, basándose únicamente en la anatomía de los mamíferos domésticos que tenemos en casa. La analogía simplemente no podía extenderse más allá de cierto punto. La espectroscopia, esa herramienta maravillosa que descompone la luz para revelar la composición química de los objetos celestes, también mostró sus límites frustrantes. Debido a la extrema debilidad intrínseca del cometa, los espectros obtenidos eran inevitablemente ruidosos y de baja resolución. Se podían identificar las huellas espectrales de algunas moléculas familiares como el cianógeno, pero solo en cantidades verdaderamente ínfimas. El verdadero problema desconcertante, sin embargo, no era tanto lo que se veía en los espectros, sino lo que no se veía. La ausencia casi total de una fuerte señal de agua o monóxido de carbono era profundamente desconcertante para los expertos. Significaba que estos compuestos volátiles no estaban presentes en el objeto, o que estaban presentes, pero por alguna razón no se estaban sublimando como esperábamos. O quizás, más inquietante aún, estaban siendo expulsados de una forma tan diferente, tan exótica, que nuestros instrumentos diseñados específicamente para buscar comas brillantes y densas simplemente no estaban preparados para detectar. La ausencia de evidencia, como dicen los filósofos de la ciencia, no es necesariamente evidencia de ausencia. Esta ambigüedad fundamental en los datos abrió la puerta de par en par a un intenso y apasionado debate teórico. En las universidades y centros de investigación de todo el mundo, diferentes equipos propusieron modelos creativos que intentaban reconciliar desesperadamente la aceleración medida con la desconcertante falta de actividad visible. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard sugirió que el cometa podría tener focos aislados de hielo de agua ocultos bajo una gruesa capa superficial de polvo refractario altamente aislante. Según este modelo, el calor solar penetraría lentamente a través de grietas microscópicas, sublimando el hielo en el subsuelo y expulsando gas de forma casi invisible desde el interior. Otro equipo en Europa contraargumentó enérgicamente que el perfil térmico medido del objeto no apoyaba esta idea.
La superficie no parecía alcanzar temperaturas suficientemente altas para que este mecanismo funcionara eficientemente. Con exactamente los mismos datos limitados disponibles públicamente, la comunidad científica llegaba a conclusiones dramáticamente contradictorias. Cada interpretación era plausible matemáticamente, pero ninguna era definitivamente demostrable con las observaciones disponibles. La ciencia avanzaba a tientas en la oscuridad, buscando a ciegas un interruptor de luz que parecía no existir. La frustración acumulada llevó a algunos investigadores más audaces a cuestionar los fundamentos mismos de sus modelos establecidos. Durante décadas enteras, los cálculos de las fuerzas no gravitacionales en cometas se habían basado en un conjunto estándar de ecuaciones matemáticas que relacionaban específicamente la sublimación del hielo de agua con el empuje resultante. Estas ecuaciones habían funcionado maravillosamente bien para todos los cometas del sistema solar estudiados hasta la fecha. Pero Easy 3 y Atlas estaba hecho de algo completamente diferente. Y si su motor invisible no funcionaba con agua como combustible, sino con un material mucho más volátil, como nitrógeno sólido o incluso hidrógeno molecular congelado. Aplicar ciegamente los viejos modelos diseñados para agua a este nuevo objeto exótico podría ser el error fundamental que nos impedía ver la verdad. Era como usar obstinadamente las reglas del ajedrez para intentar entender y analizar un partido de fútbol. Los sistemas simplemente no encajaban, por mucho que lo intentáramos. La distancia inmensa seguía siendo un enemigo formidable e insuperable. En su punto más cercano a la Tierra, 3I Atlas estaba todavía a más de 170 millones de kilómetros de nosotros. Intentar discernir los detalles finos de su superficie desde esa lejanía extrema era equivalente a tratar de leer las letras pequeñas de un periódico en Madrid mientras estamos de pie en Barcelona. Podíamos medir su posición en el cielo con una precisión casi milagrosa, calcular su velocidad y su aceleración con asombrosa exactitud, pero su naturaleza física íntima, su geología, su estructura interna detallada, permanecían tercamente ocultas tras un velo impenetrable de distancia cósmica. Éramos como detectives forenses tratando de resolver un caso complejo y crucial con una sola fotografía borrosa y desenfocada tomada desde lejos. La falta de resolución espacial era una barrera técnica infranqueable que obligaba a la ciencia a depender casi exclusivamente de la deducción lógica y la inferencia matemática en lugar de la observación directa y visual que tanto anhelábamos. Otro punto ciego fundamental en nuestra investigación era el origen exacto del objeto. Los cálculos precisos de su trayectoria hiperbólica indicaban claramente que provenía de la dirección general de la constelación de la Osa Mayor. Pero su estrella madre específica, su hogar cósmico, era un completo misterio que probablemente nunca resolveríamos. No saber exactamente dónde se formó significaba no saber en qué condiciones físicas y químicas específicas nació. Nació en un sistema estelar joven y violentamente caliente, rico en elementos pesados recientemente forjados en supernovas, o en un sistema viejo y tranquilamente frío en una región aburrida de la galaxia. La composición química y la estructura física de un cometa son un reflejo directo y fiel de su lugar de nacimiento, de su entorno formativo. Sin ese contexto crucial e irrecuperable, analizar 3I Atlas era como estudiar una pieza de cerámica antigua exquisitamente elaborada, sin tener absolutamente ni idea de qué civilización humana la creó, cuándo o con qué propósito. Cada teoría que propusimos sobre su composición dependía inevitablemente de suposiciones no verificables sobre un pasado remoto que nos era completamente inaccesible.
Incluso nuestros sistemas de detección más avanzados, como el propio Atlas, que lo descubrió originalmente, revelaron una paradoja operativa. Estos sondeos robotizados están diseñados ingeniosamente para escanear el cielo rápidamente cada noche, buscando puntos de luz que se mueven contra el fondo estático de estrellas distantes. Son increíblemente eficientes para encontrar objetos nuevos e interesantes, pero no están diseñados para caracterizarlos en detalle, para estudiarlos en profundidad. Una vez que se identifica un candidato potencialmente interesante, se necesita una red global compleja de telescopios de seguimiento más grandes para confirmarlo definitivamente y estudiarlo en el detalle necesario. Este proceso de confirmación y caracterización puede llevar días preciosos, a veces incluso semanas cruciales, especialmente para un objeto tan rápido y efímero como 3I Atlas. Ese retraso inicial inevitable significó la pérdida irrecuperable de datos valiosos durante las primeras etapas críticas de su acercamiento al Sol. Un capítulo inicial de su historia que se borró para siempre de nuestra memoria cósmica colectiva, perdido en el vacío del tiempo. En medio de la intensa investigación global, un nuevo dato intrigante, tan sutil como potencialmente desconcertante, llegó desde el Observatorio Lowell en Arizona. Un análisis extremadamente cuidadoso de la curva de luz del cometa, es decir, su brillo medido meticulosamente a lo largo del tiempo, mostró una diminuta y breve fluctuación, un parpadeo casi imperceptible que duró apenas unas pocas horas antes de desaparecer. ¿Qué era? Exactamente. Podría haber sido un pequeño estallido localizado de gas, demasiado débil para formar una coma visible a gran escala, pero quizás suficiente para contribuir marginalmente a la aceleración total. ¿O era simplemente ruido instrumental aleatorio? Un rayo cósmico que impactó casualmente en el detector CCD en el momento justo para crear un falso positivo. El dato era frustrante y ambiguo. Demasiado ambiguo para ser científicamente concluyente. Pero sembró una nueva capa de incertidumbre en una investigación ya plagada de preguntas sin respuesta. Se convirtió en otro fragmento más de información fantasma, una pista potencial que podría ser absolutamente crucial para resolver el misterio o completamente irrelevante, un espejismo estadístico. La acumulación implacable de estos callejones sin salida, datos incompletos y teorías mutuamente enfrentadas estaba forzando a la comunidad científica internacional a un lugar intelectualmente incómodo, pero increíblemente fértil para la creatividad. El borde mismo de lo conocido, el límite de nuestro entendimiento actual, se hizo cada vez más evidente para todos los involucrados que intentar explicar a 3I Atlas, usando únicamente el catálogo existente de objetos cósmicos conocidos, era un ejercicio fundamentalmente inútil. No encajaba limpiamente en la categoría tradicional de cometa normal, ni tampoco en la de asteroide inerte. La persistente e inexplicable anomalía de su aceleración fantasma estaba actuando como una palanca poderosa, abriendo lentamente una grieta profunda en los muros aparentemente sólidos de la astronomía cometaria establecida. Los investigadores más perspicaces comenzaron a darse cuenta de que no estaban lidiando simplemente con una variación menor de un tema conocido y bien estudiado, sino posiblemente con algo completamente nuevo que podría requerir una sinfonía conceptual completamente nueva para ser entendido adecuadamente. Empezó a tomar forma gradualmente una idea verdaderamente radical, nacida de una reflexión profunda sobre el sesgo de supervivencia en la ciencia.
La razón fundamental por la que nuestros cometas nativos están llenos principalmente de hielo de agua es porque ese es precisamente el material volátil que puede sobrevivir establemente durante miles de millones de años en las afueras relativamente templadas de nuestro sistema solar, en la distante nube de Oort. Los materiales mucho más volátiles, si alguna vez existieron allí en abundancia en el pasado remoto, se habrían evaporado completamente hace eones, dejando solo los hielos más resistentes. Pero ¿y si en otros sistemas estelares, particularmente en entornos extremadamente fríos, mucho más allá de lo que experimentamos aquí, se forman regularmente cuerpos celestes hechos de hielos dramáticamente más exóticos y volátiles? 3i Atlas podría no ser un caso raro y excepcional en absoluto. Podría ser de hecho un ejemplo perfectamente normal de una clase de objeto increíblemente común en toda la galaxia. Una clase que simplemente no puede sobrevivir a largo plazo en un entorno relativamente cálido y hospitalario como el de nuestro sistema solar, por lo que nunca la hemos encontrado aquí antes. Fue entonces, en este momento crucial de la investigación, cuando alguien en un oscuro foro online de astrofísica recuperó un artículo teórico polvoriento publicado años atrás, uno que había sido considerado en su momento poco más que una curiosidad académica abstracta, sin relevancia práctica. El artículo especulaba audazmente sobre la existencia teórica de icebergs de hidrógeno molecular sólido, fragmentos enormes de H2 congelado que podrían formarse hipotéticamente en las regiones más extremadamente frías y densas de las nubes moleculares gigantes que pueblan la galaxia. Un objeto exótico así se sublimaría violentamente a temperaturas extremadamente bajas, mucho antes de acercarse significativamente al calor del Sol, y crucialmente, su gas liberado, el hidrógeno molecular, sería prácticamente completamente transparente a nuestros telescopios ópticos convencionales. De repente, casi de la noche a la mañana, esta hipótesis previamente descartada como ciencia ficción pura parecía inquietantemente plausible a la luz de 3i Atlas. Ofrecía una explicación elegante y autoconsistente tanto para la misteriosa aceleración fantasma como para la desconcertante falta de una coma visible. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera completamente inesperada. Casi simultáneamente, otra idea competidora inspirada directamente en observaciones de nuestro propio sistema solar ganó fuerza entre los investigadores. Plutón y otros grandes objetos transneptunianos del cinturón de Kuiper están cubiertos por vastos glaciares de hielo de nitrógeno puro. Si un objeto similar en composición existiera en otro sistema estelar y fuera violentamente destrozado por un impacto gigantesco, un fragmento masivo podría ser expulsado hacia el espacio interestelar. Este trozo errante de exoplutón, compuesto principalmente de nitrógeno sólido altamente volátil, también se sublimaría de una manera que encajaría perfectamente con todas las observaciones desconcertantes de 3i Atlas. La aceleración medida sería producida por el gas nitrógeno liberado, que es mucho más difícil de detectar espectroscópicamente que el ubicuo vapor de agua. El misterio cada vez más profundo del cometa fantasma estaba conectando inesperadamente campos de estudio científico que tradicionalmente estaban completamente separados: la ciencia cometaria clásica, la formación estelar, la geología planetaria comparada y la química de hielos exóticos. La larga fase de frustración científica estaba llegando finalmente a su fin, transformándose dramáticamente en una efervescencia creativa de nuevas posibilidades teóricas. La falla en la memoria del cosmos, esos datos frustrantes que faltaban,
Esas observaciones cruciales incompletas había cumplido un propósito completamente inesperado e increíblemente valioso. Había demolido sistemáticamente todas las suposiciones previas cómodas y había obligado a los científicos más brillantes del mundo a pensar de una manera radicalmente diferente y más creativa. Ya no se preguntaban simplemente qué tipo de cometa conocido es este objeto extraño. La pregunta fundamental se había transformado en algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de objeto que nunca antes hemos visto ni imaginado podría explicar perfectamente estos datos desconcertantes? El escenario intelectual estaba completamente preparado. Las viejas teorías confortables habían sido puestas a prueba rigurosa y habían fracasado espectacularmente. Ahora el foco científico se centraba intensamente en estas nuevas y audaces hipótesis exóticas, esperando ansiosamente que una de ellas finalmente resolviera de una vez por todas el enigma aparentemente irresoluble del cometa fantasma. El avance decisivo no provino del ocular de un nuevo telescopio revolucionario, ni de una imagen espectacular tomada desde el espacio. Para cuando la comunidad científica internacional se dio cuenta plenamente de la verdadera y profunda extrañeza de 3I Atlas, el objeto ya se estaba desvaneciendo inexorablemente en la distancia cósmica, volviéndose cada vez más tenue y difícil de observar, demasiado débil para un análisis espectroscópico detallado adicional. La ventana de observación se había cerrado firmemente. La clave real del misterio no estaba esperando en alguna nueva observación futura, sino que había estado oculta todo el tiempo en los datos que ya poseíamos, enterrada en el archivo digital masivo de su breve pero intenso viaje a través de nuestro sistema solar. La respuesta definitiva la encontraría finalmente un equipo dedicado de astrofísicos teóricos y modeladores computacionales, liderado brillantemente por la doctora Jennifer Bergner de la prestigiosa Universidad de California en Berkeley. Su grupo adoptó un enfoque completamente diferente al problema. No se centraron obsesivamente en la pregunta binaria de si el cometa estaba acelerando o no. Eso ya estaba definitivamente establecido. En su lugar, se centraron meticulosamente en el detalle preciso de cómo exactamente lo estaba haciendo. Decidieron trazar con precisión matemática sin precedentes la curva exacta de esa misteriosa aceleración fantasma a lo largo de toda su trayectoria observable. Un trabajo extraordinariamente meticuloso que sorprendentemente nadie había intentado con tanto rigor sistemático hasta ese momento crucial. El equipo de Bergner recopiló pacientemente cada medición astrométrica de alta precisión de 3I Atlas disponible públicamente, desde su descubrimiento inicial en Hawái hasta sus últimas observaciones débiles meses después. Al juntar cuidadosamente todos estos puntos individuales de datos en un solo gráfico maestro, revelaron un patrón hermoso y específico. La aceleración no era constante a lo largo del tiempo, como inicialmente se había asumido de manera simplista. Tenía una forma muy específica y característica, casi como una firma única. Aumentaba suavemente a medida que el cometa se acercaba progresivamente al Sol. Alcanzaba un pico máximo definido a una distancia determinada, y luego disminuía gradualmente, siguiendo una curva característica suave a medida que se alejaba de nuevo hacia el espacio profundo. Esta curva de aceleración era, en esencia, la firma termodinámica directa del material específico que se estaba sublimando desde la superficie del objeto. Era la huella dactilar molecular del motor invisible del cometa, escrita en el lenguaje universal de las matemáticas y la física. Con esta curva precisa finalmente en sus manos,
El equipo de investigación ya no estaba buscando ciegamente a un fantasma en la oscuridad infinita del espacio. Ahora tenían una pista forense concreta y cuantificable. Podían construir modelos computacionales sofisticados de diferentes tipos de hielos exóticos en una supercomputadora de última generación y ver cuál de ellos producía una curva de aceleración teórica que coincidiera perfectamente con la curva real del objeto observado. El primer paso metodológico fue crear un cometa completamente virtual, compuesto enteramente de hielo, de agua pura, el material estándar y omnipresente de los cometas de nuestro propio sistema solar. Lo programaron cuidadosamente para seguir exactamente la misma órbita elíptica que 3I Atlas había seguido, y dejaron que las leyes inmutables de la física y la termodinámica hicieran el resto del trabajo de simulación. El resultado de esta primera simulación fue un fracaso rotundo y completo, pero paradójicamente un fracaso increíblemente informativo y valioso. El modelo teórico de agua pura producía una curva de aceleración que solo se volvía significativa mucho más cerca del Sol de lo que 3I Atlas había experimentado realmente. La curva generada por la simulación computacional y la curva real observada en el cielo no se parecían en nada, ni siquiera remotamente. Esto era la prueba definitiva e irrefutable, más allá de cualquier duda razonable y más allá incluso de la falta visual de una coma brillante, de que el motor invisible de este cometa extraño no funcionaba con agua como combustible primario. Cualquier duda residual que pudiera haber quedado en la mente de los escépticos sobre la naturaleza verdaderamente anómala del objeto se disipó por completo en esa primera simulación fallida pero reveladora. A continuación, probaron sistemáticamente con hielos significativamente más volátiles que también se encuentran naturalmente en los cometas de nuestro sistema, aunque en cantidades menores, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Estos materiales químicamente diferentes se subliman a temperaturas considerablemente más bajas y a mayores distancias del Sol, por lo que parecían candidatos inicialmente más prometedores para explicar el comportamiento de 3I Atlas. Las nuevas simulaciones mostraron una mejora notable y alentadora. Las curvas teóricas de aceleración generadas por el CO y el CO2 se parecían definitivamente más a la curva real de 3I Atlas que el modelo de agua pura, acercándose tentativamente a la verdad. Pero frustrantemente, la coincidencia seguía siendo imperfecta. Había discrepancias sutiles, pero estadísticamente significativas, en la forma precisa del pico de aceleración y en la rapidez exacta con la que decaía después. Era como tener un sospechoso criminal cuya coartada casi funciona y encaja razonablemente bien con los hechos conocidos, pero no del todo, no perfectamente. Los datos observacionales seguían insistiendo tercamente que el verdadero culpable químico era otro material, algo que todavía no formaba parte del catálogo habitual de sospechosos cometarios que habíamos considerado. La investigación se adentraba audazmente en territorio verdaderamente exótico, más allá de los límites de la experiencia previa. Fue entonces cuando el equipo se atrevió valientemente a modelar las hipótesis más radicales y especulativas, aquellas que hasta entonces habían sido consideradas puramente teóricas y sin relevancia práctica. La primera y más exótica fue la del iceberg de hidrógeno molecular sólido, la idea recuperada del artículo antiguo. En teoría pura, un objeto así podría explicar elegantemente la falta desconcertante de una coma visible, ya que el gas de hidrógeno H2 es esencialmente transparente a la luz visible y por tanto invisible para nuestros telescopios ópticos.
el equipo introdujo cuidadosamente las propiedades físicas conocidas del hidrógeno sólido en su sofisticado código de simulación y lo puso en marcha con expectación. El resultado computacional fue sorprendente pero definitivo. El modelo de hidrógeno no solo no encajaba con las observaciones, sino que demostró matemáticamente que un objeto así no podría haber sobrevivido físicamente al viaje interestelar. El hidrógeno es tan increíblemente volátil, sublimándose a temperaturas cercanas al cero absoluto, que se habría evaporado de forma explosiva y catastrófica mucho antes de llegar siquiera a las regiones exteriores del sistema solar interior. El cometa se habría desintegrado por completo en el espacio profundo, dejando solo una nube difusa de gas. La fascinante y elegante idea del iceberg de hidrógeno, aunque intelectualmente atractiva, fue descartada firmemente por la propia física termodinámica fundamental. Con el principal candidato exótico dramáticamente fuera de la mesa de discusión, solo quedaba una opción plausible en la lista: el fragmento de un exoplutón, un cuerpo celestial compuesto principalmente de hielo de nitrógeno sólido puro. En nuestro propio sistema solar, mundos helados como Plutón y su luna Tritón están cubiertos por vastos y extensos glaciares de nitrógeno congelado a temperaturas extremadamente bajas. Es un material significativamente más duradero y estable que el hidrógeno molecular, capaz de sobrevivir durante eones en el espacio profundo, pero aún así significativamente más volátil que el hielo de agua común. El equipo de Bergner introdujo meticulosamente las propiedades termofísicas conocidas del nitrógeno sólido en su modelo computacional más refinado. La tensión emocional en el laboratorio virtual era casi palpable, aunque se desarrollaba en silencio frente a pantallas de ordenador. Habían agotado sistemáticamente casi todas las demás posibilidades razonables. Si este modelo final también fallaba en reproducir las observaciones, el misterio frustrante de la aceleración fantasma volvería inevitablemente al punto de partida, convirtiéndose potencialmente en un enigma científico posiblemente irresoluble durante años o décadas. La computadora de alto rendimiento comenzó a procesar los datos complejos, simulando pacientemente el viaje hipotético de un trozo masivo de nitrógeno sólido a través de nuestro sistema solar, calculando la sublimación gradual bajo la influencia creciente de la radiación solar. El momento de la revelación científica llegó sin fanfarria dramática, sin fuegos artificiales, solo en la fría y serena luz azulada de un monitor de ordenador en Berkeley. La pantalla se actualizó para mostrar un nuevo gráfico de líneas. En él aparecían dos curvas superpuestas para comparación directa. Una línea representaba la curva de aceleración real y observada de 3I Atlas, trazada desde datos telescópicos reales. La otra línea representaba la curva de aceleración teórica generada por la simulación computacional del cometa de nitrógeno puro. Las dos líneas no eran simplemente similares o aproximadamente parecidas, eran prácticamente idénticas, coincidiendo con una precisión absolutamente asombrosa que dejó sin aliento al equipo. Se superponían perfectamente, encajando en cada punto individual, en cada matiz sutil de la curva de aceleración compleja. La subida gradual inicial, el pico máximo pronunciado y la caída posterior coincidían a la perfección con una correlación estadística superior al 99%. Era la prueba irrefutable, la evidencia definitiva que habían estado buscando desesperadamente durante meses de trabajo intenso. El motor fantasma de 3I Atlas no era magia inexplicable ni física exótica nueva que desafiara las leyes conocidas. Era nitrógeno, simple, elegante,
nitrógeno molecular sublimándose gradualmente. El gas de nitrógeno liberado, prácticamente invisible para nuestros telescopios ópticos en esas cantidades relativamente pequeñas, era precisamente la fuerza que había estado empujando suave, pero constantemente, al viajero interestelar a través de nuestro sistema solar. El misterio estaba resuelto. El descubrimiento fue tan profundo y revolucionario que el equipo de Wegener pasó semanas enteras intentando activamente refutarlo, buscando cualquier posible fallo en su razonamiento. Revisaron meticulosamente cada línea de código del programa, cada punto de datos introducido, cada suposición física, buscando obsesivamente cualquier posible error matemático o conceptual que pudiera haberlos llevado a una conclusión falsa. Al mismo tiempo, siendo científicos responsables, compartieron sus resultados preliminares con otros grupos de investigación independientes de forma confidencial antes de la publicación pública. De forma completamente independiente, sin comunicación entre ellos, equipos en Europa y Asia realizaron sus propias simulaciones, utilizando exactamente los mismos datos públicos disponibles, pero con códigos computacionales diferentes. Todos, sin excepción, llegaron a la misma e ineludible conclusión matemática. La hipótesis del nitrógeno no solo era la mejor explicación disponible entre varias opciones, era la única explicación que encajaba perfectamente con absolutamente todas las pruebas observacionales disponibles. La ciencia, a través de la colaboración internacional y la verificación rigurosa independiente, había consolidado firmemente el hallazgo. El caso del cometa fantasma estaba, en esencia, completamente cerrado. Lo que esto significaba para la astronomía era absolutamente revolucionario y cambiaría paradigmas. 3I Atlas no era un cometa en el sentido tradicional que siempre habíamos entendido ese término durante siglos de observaciones. Era una clase de objeto completamente nueva para la ciencia humana, nunca antes identificada con certeza. Un fragmento masivo de la superficie helada, congelada de un planeta enano, similar a Plutón, pero originario de otro sistema estelar completamente diferente a miles de años luz de distancia. Probablemente fue arrancado violentamente de su mundo padre por el impacto catastrófico de otro cuerpo masivo hace eones incontables, quizás miles de millones de años en el pasado remoto, y enviado a la deriva en un viaje solitario de millones de años de duración a través del abismo oscuro interestelar. Este pequeño trozo errante de hielo exótico no solo nos traía noticias fascinantes de otra estrella distante, nos traía algo mucho más valioso y sin precedentes, una muestra geológica directa y tangible de uno de sus planetas. De repente, casi de la noche a la mañana, el estudio académico de los objetos interestelares se fusionó completamente con el campo previamente separado de la geología planetaria comparada, abriendo una ventana científica sin precedentes para estudiar directamente la composición química de mundos increíblemente lejanos que nunca podremos visitar físicamente. La doctora Wegener lo describió elocuentemente más tarde en una memorable entrevista para una revista científica. Fue uno de esos raros momentos mágicos en la ciencia, en los que todo encaja de repente como las piezas de un rompecabezas complejo. Durante meses interminables, habíamos estado luchando intensamente con una contradicción que parecía físicamente imposible de resolver. Y entonces, una simple simulación computacional nos dio la respuesta definitiva. Y era tan elegante, tan obvia en retrospectiva. No estábamos viendo simplemente un cometa extraño con propiedades inusuales. Estábamos viendo los restos fragmentados de un mundo alienígena real.
La implicación profunda de poder estudiar científicamente la geología de un planeta, de otro sistema estelar, simplemente observando un pequeño trozo que casualmente vino a visitarnos por pura suerte cósmica. Todavía me deja completamente sin aliento cuando lo pienso. Cambia fundamentalmente la forma en que vemos nuestra conexión con el resto de la galaxia. Esta revelación científica reorganizó por completo nuestra comprensión de la población diversa de objetos que vagan libremente por la Vía Láctea. Hasta ese momento histórico, asumíamos confiadamente que la gran mayoría de los viajeros interestelares serían análogos cercanos a nuestros propios cometas familiares y asteroides. Pero 3i Atlas demostró de manera irrefutable que el universo es mucho más creativo, diverso y sorprendente de lo que nuestra limitada experiencia nos había llevado a creer. Es extremadamente probable que el espacio interestelar esté literalmente lleno, sembrado densamente de estos icebergs exóticos de nitrógeno. Fragmentos errantes de planetas enanos, violentamente expulsados de sus sistemas natales por colisiones cataclísmicas. Son mucho más difíciles de detectar observacionalmente que los brillantes cometas activos de agua, lo que podría significar que hemos estado subestimando dramática y enormemente su número real en la galaxia. El cosmos podría estar literalmente sembrado de estos mensajeros silenciosos e invisibles, cada uno portando codificada en su composición química la historia geológica única de su mundo natal, esperando pacientemente a ser descubiertos por astrónomos lo suficientemente perspicaces. El descubrimiento también nos permitió por primera vez reconstruir una imagen borrosa pero fascinante del sistema estelar específico de origen de 3i Atlas. Para que se forme naturalmente un cuerpo planetario del tamaño aproximado de Plutón, con una superficie extensamente cubierta de nitrógeno sólido, se necesitan condiciones muy específicas y precisas. Se requiere un disco protoplanetario con una composición química particular y unas condiciones de temperatura extremadamente bajas y específicas en sus regiones exteriores. Además, el sistema debe ser lo suficientemente dinámico y violento como para que se produzcan colisiones gigantescas capaces de arrancar físicamente un fragmento masivo de ese tamaño y lanzarlo al espacio interestelar con la velocidad de escape necesaria. Aunque no sabemos y probablemente nunca sabremos qué estrella específica es su hogar natal. Ahora sabemos algo increíblemente valioso sobre el tipo general de familia planetaria que tiene. El cometa fantasma se había convertido en un fósil cósmico invaluable, un vestigio precioso que nos hablaba elocuentemente de la vida compleja y la violencia catastrófica de un sistema solar a años luz de distancia. Inmediatamente después de la publicación oficial del descubrimiento, la noticia se extendió como un incendio forestal por toda la comunidad astronómica internacional, generando una ola masiva de entusiasmo científico y nuevas líneas de investigación en múltiples disciplinas. Los astrónomos de todo el mundo comenzaron inmediatamente a reexaminar meticulosamente los datos archivados de otros objetos anómalos observados en el pasado, buscando posibles candidatos adicionales a ser también fragmentos de nitrógeno previamente no identificados. Los planificadores de futuras misiones espaciales ambiciosas y observatorios terrestres de próxima generación, como el revolucionario observatorio Vera C. Rubin en Chile, empezaron a incorporar nuevos algoritmos sofisticados en sus sistemas automatizados de sondeo, diseñados específicamente para identificar la sutil firma característica de aceleración de un cuerpo de nitrógeno. 3i Atlas no solo había resuelto brillantemente
su propio misterio personal, sino que nos había dado generosamente las herramientas conceptuales y matemáticas para encontrar a sus hermanos perdidos, dispersos por la galaxia. La historia completa de Tres y Atlas se convirtió instantáneamente en un ejemplo paradigmático de cómo funciona la ciencia en su máxima y más noble expresión. Comenzó con una observación cuidadosa que desafiaba dramáticamente todas las expectativas previas. Llevó a un periodo prolongado de confusión intelectual y debate apasionado con múltiples hipótesis compitiendo ferozmente entre sí. Y finalmente culminó en una solución elegante y hermosa que no solo explicó satisfactoriamente la anomalía original, sino que abrió un campo de estudio completamente nuevo, con ramificaciones en múltiples disciplinas científicas. No requirió la invención de nueva física fundamental o la violación de leyes establecidas, sino simplemente una aplicación más profunda, creativa y cuidadosa de los principios que ya conocíamos bien. Demostró de manera concluyente que a veces las respuestas más extraordinarias y revolucionarias no están en lo que podemos ver directamente con nuestros ojos, sino en la cuidadosa interpretación matemática y física de lo que no podemos ver visualmente. El legado duradero de este visitante silencioso es profundo y multifacético. Ha borrado definitivamente la línea tradicional que separaba artificialmente el estudio de los cometas del estudio de los planetas. Nos ha enseñado que los pequeños puntos de luz que cruzan nuestro cielo nocturno pueden ser mucho más que simples bolas primitivas de hielo y roca. Pueden ser fragmentos valiosos de mundos lejanos complejos, piezas de rompecabezas cósmicos. Ahora y para siempre, cada vez que se detecte un nuevo objeto interestelar entrando en nuestro sistema solar, la primera pregunta de los astrónomos ya no será simplemente ¿es un cometa o un asteroide?, la clasificación binaria tradicional. La pregunta será mucho más profunda e intrigante. ¿Qué clase de mundo nos está visitando hoy? ¿Qué secretos trae codificados en su composición? La aceleración fantasma de Tres y Atlas ha dejado definitivamente de ser un fantasma misterioso e inexplicable. Se ha convertido en un faro brillante, iluminando una nueva y vasta frontera en nuestra exploración sistemática del cosmos. El cometa físico, ahora extremadamente lejos de nosotros, continúa su viaje solitario de vuelta a la insondable oscuridad interestelar de la que vino. Nunca volverá a nuestro sistema solar, pero la información invaluable que nos dejó durante su breve visita ha cambiado permanentemente nuestro mapa conceptual del universo. Nos ha recordado una lección fundamental de humildad científica. No debemos asumir arrogantemente que el resto de la galaxia es simplemente un reflejo monótono de nuestro propio hogar cósmico. Cada sistema estelar es un laboratorio cósmico único que produce objetos con propiedades físicas y químicas que apenas estamos empezando a imaginar. Tres y Atlas fue el primer mensajero identificado de esta nueva clase de mundos fragmentados, pero gracias a él y al trabajo brillante de los científicos que descifraron su secreto, ahora sabemos exactamente cómo leer su correo químico. La búsqueda de más fragmentos de planetas alienígenas no ha hecho más que empezar, y cada nuevo descubrimiento nos acercará un poco más a comprender la increíble diversidad de mundos que pueblan nuestra galaxia. Si has aprendido más sobre este fascinante misterio del universo, comparte este video con alguien que también pueda apreciarlo. No olvides suscribirte para más documentales profundos sobre los secretos del cosmos. Gracias por escuchar esta historia extraordinaria